Iniciamos el año visitando el distrito de Sabaino, en la provincia de Antabamba, Apurímac. Junto a su calurosa gente, celebramos la Bajada de Reyes Magos, una fiesta tradicional declarada Patrimonio Cultural de la Nación desde el 2020. Esta fiesta llena de color y mucho baile se celebra del 4 al 8 de enero y refleja la unión de la religiosidad católica y la veneración autóctona a la naturaleza. Es el primer día y Sabaino ya nos recibió con su tradicional guailía, 2 comparsas, cada una con sus mayordomos, en la que participan más de 400 danzantes, entre amistades y familias de cada cargante. Sabaino viene a ser un distrito anecdótico, con una tradición propia. Las guailías y los pastores tienen su baile, su canto un poco diferente a Antabamba. Sí, buenos días, acá estamos, familia. ¿Su nombre, papá? Víctor Wilca Sonquilpo, la señora y Laura Ampuero, Paco, ahí estamos en la calle ya saliendo a Ñuñomoco. ¿Contenta para trabajar algo de...? Sí, estoy contenta, sí. Estoy contento, papi. Sí, primeramente agradecer al señor Isaac Sarmiento, Producciones Hualpahuaca y Canto Andino. En efecto, acá nos encontramos con la familia Wilca Ampuero, como podrá ver es toda la comparsa. Esta festividad de la Bajada de los Reyes Magos Sabaino es una tradición única acá en el distrito de Sabaino, un puntito de Apurímac, y que ha sido ya declarado hace 4 años como Patrimonio Cultural de la Nación. Llenos de alegría, todos los danzantes desfilan con su clásico zapateo. Con la fuerza, alegría y destreza, hacen retumbar cada rincón del pueblo. A la par, los mayordomos cargan al niño desde la entrada del distrito de Sabaino hasta su altar, la capilla del niño mojo para ser venerado como parte de la tradición. Gracias por la llegada. Bueno, y me siento emocionada. Bueno, que estoy en el brazo con el niño, papá. Gracias, estoy emocionada. Aquí los danzantes usan unas botas especiales que al pisar suenan fuerte, como parte de la coreografía de las guailías, y son hechos especialmente para danzar en Sabaino. Su costo es casi 1000 soles. Estas se confeccionan en Abancay.
baile zapateo. ¡Vamos, Didi! ¡Eso! Bienvenido a mi querido distrito de Sabaino y estoy muy agradecido por haber llegado por primera vez a ATV, una televisión nacional aquí a Sabaino, por primera vez. Pero esperamos esta cobertura se realice de la mejor forma y se haga conocer al mundo, a todo nuestro Perú querido, nuestra costumbre, una tradición única en vestimenta, en traje y pisada de todos los hijos sabaininos residentes en este hermoso pueblo de Sabaino. Nosotros con esta fiesta, la Bajada de Reyes, cerramos la huaylía a nivel de la macro región sur del Perú. Con esta huaylía, es la última huaylía que se llega en esta gran Bajada de Reyes de nuestro distrito de Sabaino. Y hoy día es el día central, 6 de enero, que estamos ya llevando al niño a su altar que se llama Niño Moco, a la capilla, donde ahí va a ser venerado y va a ser festejado como debe ser nuestro niño y va a ser atendido a todo el pueblo de parte de los cargontes. Los pastores también llevan en su cabeza un sombrero que tiene entre 20 y 25 plumas de pavo real originales, por lo que se diferencian con los pastores de otros pueblos. Cada pluma le dan a la vestimenta la elegancia y belleza de los danzantes o pastores. En esta danza participan también los niños que se forman apreciando la identidad de su pueblo. Este es el encuentro de todas las generaciones que traslucen su arte al bailar con mucho orgullo. Conociendo el Perú con Canto Andino Internacional, la primera salida del documental Conociendo el Perú este año 2024. El primer pueblo que llegamos a cubrir una Bajada de Reyes diferente, algo original, nato, es decir, algo que se vive en estos lugares del Perú, en estas cordilleras, en estos lugares donde hay un pueblo pequeñísimo, pero de mucha cultura. Las huaylías que vemos y apreciaremos con nosotros es patrimonio cultural de la nación. Es una alegría para todos los peruanos. Desde estos pueblos pequeños se va sumando la cultura en nuestro Perú. Interminable. Al llegar a la capilla del Niño Mojo, los danzantes dejan al niño en su pesebre instalado en el lugar para venerarlo. La celebración aquí continúa. Quienes encabezan la comparsa y cantan con alegría y orgullo principalmente son los capataces. La misión de ellos es poner orden y disciplina entre los pastores. La melodía de este grupo lo compone el violín y las cantoras que entonan un pegajoso ritmo en quechua y son coreados por los pastores que acompañan el paso. Es el lugar, en quechua se llama Niño Moco y en castellano es morro donde se adora al Niño Rey. Ya nos encontramos ya en esta gran Bajada de Reyes, 6 de enero. Se va a venerar en esta plaza todo el día hoy día. Se va a hacer con varias entradas, salidas de todos los cargontes y se va a hacer un almuerzo de confraternidad para todo el distrito y toda la provincia de Antabamba, todos los que han llegado a ver esta fiesta viva. Se va a realizar un almuerzo de confraternidad de los dos cargontes y por lo tanto también aquí se va a elegir a los futuros cargontes del año 2025.
aquí se va a definir quiénes son los futuros cargontes para el próximo año 2025. Los danzantes marcan los cambios de la coreografía. Asimismo, el tronador coordina el canto en coro entre las guiadoras y los pastores. Todo el pueblo está de fiesta. Los danzantes han bailado más de 2 horas y seguirán adorando al niño. Ya estamos ya en descanso, ¿eh? Ya hemos hecho un pasacalle inmenso. Sabaino, este hermoso distrito de la provincia de Antabamba. Son detalles hermosos que lo ve todo el Perú y podemos apreciar, mire este detalle, ¿ve? Están descansando, pero tienen que poner en orden la plumilla, ¿no es cierto? Se está venciendo con la chicha, por si acaso, la chicha de Cora. Qué bonito detalle, ¿verdad? Ahora recién aprecio mejor el sombrero incluso, ¿eh? El sombrero, lindo, ¿no? Lindísimo. Pero lo más importante es que ha sido calificado como Patrimonio Cultural de la Nación. En esta celebración también destaca la huaylaca, que es un varón que personifica a una mujer bien vestida que carga a un bebé en brazos. Con mucho entusiasmo, los pastores y autoridades visten a nuestro carismático Hualpa Huajay con los trajes típicos de la Huaylía. De esta manera, nuestro productor recibe el cariño inmenso del pueblo como en todos los pueblos del Perú. Nosotros solamente lo que hacemos en el Perú es recoger sus tradiciones, su costumbre, promoverlo y promover un poco, digamos, el turismo nacional de nuestra patria, hacer cultura, demostrar al país que cada pueblo, por más pequeño que sea, hay detalles tan grandes como esta danza que no lo conoce el Perú. Es lo que nosotros hacemos en estos 31 años de Canto Andino, transmitirle al Perú y al mundo lo hermoso y rico y cultura que tiene cada pueblo del Perú. Para mí, por primera vez de haber llegado a mi distrito de Sabaino, me orgullece bastante de llevar esta cultura viva, única en su estilo, en la prosa, la elegancia y las plumas y las botas, que hace que los hijos sabaininos, tanto de sus comunidades como Antilla, San Juan, Noján, Sachilpaca, llevan en el corazón y en la sangre esta fiesta viva desde chico y grande. Lo bailamos y moriremos llevando esta costumbre. Y esto quedará y perdurará de generación en generación. También sentirnos orgullosos porque hemos trabajado conjuntamente con las autoridades para que esta fiesta tan importante se convierta pues como patrimonio cultural de la nación. Desde ya agradecidos una vez más y invitarlo, aprovechando la presencia de su canal, al pueblo peruano, al mundo, que conozcan Sabaino. Sabaino es una tierra linda, tiene sus propias particularidades, tiene su cultura, tiene sus propios versos y acá nosotros, el pueblo en conjunto, lo vamos a recibir con brazos abiertos. En estos momentos nos encontramos en la explanada de Ñuñomoco, un lugar escogido por nuestros antepasados para festejar el día central del nacimiento del niño Jesús. Y esta actividad folclórica es la única a nivel de la provincia de Antabamba, porque si bien realizamos los festejos de Navidad en las otras comunidades y en los otros distritos, se realiza cada 25, pero nosotros lo realizamos el 6 de enero, la Bajada de Reyes.